Muy bien, Shalom, Shalom. Y primeramente, como siempre, antes de comenzar, le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a nuestro Padre Celestial, Yahweh, en el nombre de su amado Hijo, Yahushai, en el nombre del Espíritu Santo, Rakakodash. Y también le damos doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos y maestros de GMS, GMS en inglés, que es la gran piedra de molino, y que nos han enseñado el 100% de esta verdad, el evangelio puro y verdadero, el único camino de repatraza a nuestro Padre por medio de su Hijo Yahushai. Y también le digo Shalom, Guabarak, espacio y bendición a los hermanos, comenzando con el 140, los miembros del 144,000 y las pocas hermanas que miran estos videos, que están en esta verdad. Yahweh Bahashem Yahushai Barakatam. Ok, aquí con esta segunda parte de esta lección, Israel, el único pueblo escogido, es la que está al revés, el único pueblo escogido para siempre, que como estaba mencionando en la primera parte, estos, principalmente los cristianos, ¿no? Porque los católicos, ellos su objetivo es ser idólatras, man, y se enfocan en rezos, en vírgenes y toda la idolatría más que un cristiano aún que no tiene imágenes en sus templos ni estatuas y que dicen que no son idólatras, aún adoran a un ídolo, que es Jesús, o Jehová, o Yahvé, o Yahweh, o Joshua, o Yeshua, nombres falsos, nombres falsos para el Padre y nombres falsos para el Hijo. El verdadero nombre del Padre es Yahweh, que significa Él existe en la lengua santa al paleohebreo, el idioma que se habla en el reino celestial y el que se hablaba aquí en toda la tierra antes de la torre de Babel, y que esa lengua, la Shomon Kodash, va a regresar, man. Cuando el Señor venga y establezca el reino aquí, esa lengua va a comenzar a empujarse, man, porque va a ser como antes, Can, pero ahora va a estar el Señor aquí, ya no va a haber fallas. Y el nombre del Padre, como dije, es Yahweh, la lengua santa, que significa Él existe. El nombre de su Hijo es Yahushai y significa el Salvador, porque Él vino a salvar únicamente al pueblo de Israel. Vamos a entrar en eso. Salmo 147:19. Yahweh reveló su palabra a Jacob. Que Jacob consiste en las 12 tribus de Israel. Man. Sus decretos y ordenanzas a Israel. No ha hecho esto con ninguna otra nación. Las demás naciones no conocen sus ordenanzas. Alabado sea el Señor. Man. Las otras naciones están cero a la izquierda. Man. Las otras naciones no cuentan. No, el Señor no las tomó en cuenta. Man. Únicamente a la nación de Israel. Pero como estaba diciendo, tienes a estos, principalmente los cristianos, man, empujando que los israelitas han sido desechados, las tribus, todo Israel ha sido desechado, que eh, eh, según estos cristianos modernos, ellos toman el lugar del pueblo de Israel y son israelitas, porque aquí en el continente llamado americano la mayoría de cristianos o llamados cristianos que son latinos, indígenas, afroamericanos e indios seminoles y son jacobos, man, pero ellos creen que pueden regresar al Padre por medio de una religión, por medio de una religión católica, de un dogma, man. Y no es así, porque la única manera para regresar a nuestro poder es arrepintiéndonos en el nombre de su Hijo amado Yahushai, tomando el nombre correcto, el verdadero nombre,
y regresando a nuestra heredad, que si regresamos a nuestra heredad, eso es porque el Padre nos ha regresado por medio de su Hijo, men. Eso es Yahweh, Bahasham Yahushai, regresándonos a nuestra herencia de que somos israelitas, porque el Señor va a salvar únicamente a israelitas, men. La salvación le pertenece únicamente a Israel y tenemos que ser miembros del electo para recibir esa salvación, miembros de esa predestinación de espíritus para ser salvos en estos últimos días que hizo nuestro poder desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya sabe quiénes son las almas que van a ser salvas y Él le dio una lista a Yahushai con la lista de los elegidos y son los únicos que pueden escuchar esta verdad y los únicos que van a ser salvos y son israelitas. Y como dije, los hebreo israelitas consisten hoy en día de los llamados latinos, de los llamados indígenas, de los llamados afroamericanos, de los llamados indios seminoles y más israelitas esparcidos por todo el globo que se ven como las otras naciones, pero regresan a la casa de Israel, regresan a la casa de Israel los elegidos y son los únicos que van a ser salvos. Pero como aquí tenemos la típica, el as de los cristianos, men, que fácilmente es quebrado, men, la interpretación de estos cristianos, su falsa interpretación, lo leen así como, lo interpretan así como lo leen como va, pero para un miembro del electo es fácil quebrar esa interpretación falsa, men, mediante el Espíritu Santo, la revelación de que la palabra mundo aquí significa cosmos. Y este es el as de los llamados cristianos, que ni saben qué quiere decir cristianos. Vamos a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ya saben, ¿no? Luego ya ves, dijo que para todo el mundo, para toda la gente, para todas las almas, no importa cómo te veas, de quién tú seas, de qué región, de quién seas hijo, nomás con creer en Jesús dulce, zambutirte en un charco de agua, bautizarte en el nombre de Jesús, que ese bautismo ya ni es válido, men. Las aguas que nos dan vida eterna, esas aguas es por medio de la palabra, por medio de la Biblia, man. ¿Qué encontramos en la Biblia? Que somos israelitas, ¿can? Por medio de la escritura de Deuteronomio 28, las maldiciones que el Señor le dio a nuestra gente, comprobamos quiénes son las tribus de Israel hoy en día, que para eso es Deuteronomio 28, man, para enseñar las maldiciones que el Señor iba a enviar a nuestra gente si no se arrepentía. ¿Y quién ha padecido esas maldiciones de Deuteronomio 28? Los llamados indígenas, los llamados afroamericanos, man, porque somos las tribus, somos el pueblo. Y vamos a entrar en, en el Blue Letter Bible, la Biblia de letra azul, para ver el estudio de la palabra mundo, can. Porque no porque dice mundo, hasta hoy en día, hasta hoy en día, con el lenguaje moderno, mundo tiene dos significados, man. Mundo significa el globo, depende de la conversación o el tema. Podemos decir el mundo y depende de lo que estemos hablando. Vamos a saber si hablamos del mundo, del planeta, la esfera redonda o también de la gente, man, porque también podemos decir todo el mundo. Principalmente cuando decimos todo el mundo, dependiendo de qué estamos hablando de gente. Entonces, hasta en el lenguaje actual, mundo tiene dos significados, man. Pero vamos a ver el griego. Acá, vamos a aquí.
Vamos a, primeramente vamos a entrar en esa palabra y también quiero entrar en otras dos palabras. John, John, Juan 3:16. Ok, aquí está, el estudio es en inglés, can. Podemos leer, podemos tener dos Biblias en nuestros celulares, nuestros dispositivos, pero siempre lo tenemos que buscar en el inglés, can. Entonces vamos a interlinear, vamos a buscar la palabra, hacer words, la que me lo pasé. Aquí está la palabra mundo y vamos a ir. Y la palabra para mundo es cosmos. Strong's G 2889. Cosmos. Cosmos. Otra vez. Strong's G 2889. Cosmos. Cosmos. Si la fuerza de la palabra G2889, cosmos en griego. Y estas lecciones o este entendimiento es básico para entrar en esta verdad, man. Es de lo primero que nos revela el Espíritu. Man. Tenemos esa escritura de Juan 3:16 cuando estamos en el mundo, que fuimos engañados, pero luego la escritura dice, conocerás la verdad y la verdad los libertará. Man. La verdad nos hará libres. Y cuando vimos a nuestros maestros de la gran piedra de molino por primera vez entrar en esta palabra, lo tomamos, man. Lo tomamos, can, porque esta es la verdad. Vamos a traducir la fuerza de la palabra. Y aquí dice, transliteración cosmos, parte del discurso sustantivo masculino, palabra de raíz, probablemente de la base, aquí esquema del uso bíblico, un arreglo, algo que fue arreglado, que leímos que fue arreglado. Cuando el Señor arregló básicamente las naciones y escogió a una, Él hizo un arreglo ahí, man. Yahweh, Él mismo, el Padre Todopoderoso, por medio de su Hijo Yahushai, Él estableció un arreglo, porque un arreglo que es un trato, man. O sea, aquí como decimos en Issacar, man, que Issacar es llamado México, como decimos aquí los isacaritas. Ya nos arreglamos, man. Haces un negocio y una y otra manera para decir que hiciste un negocio o un trato, es dices, ya hicimos un arreglo, ya nos arreglamos, ya se arregló, ya hubo un acuerdo común, ya hubo un trato, man, hubo un pacto básicamente, un arreglo que sin buscarlo puedo decir aquí que un arreglo es de la misma, ¿cómo se dice? No, no sé si se diga definición o sí, o otra definición para un pacto, man. Y aquí mira, o constitución. ¿Y qué es la constitución, man? Una, unas leyes, unas órdenes, como se rige cada país, ¿no? Cada país, cada gobierno tiene su constitución, que son sus leyes, cómo van a vivir y en eso se van a basar, man. Y cuando alguien quebra esas leyes, está fuera de orden y va a la cárcel, una constitución. ¿Y a qué pueblo, a qué nación se le dio una constitución? ¿Con qué pueblo hubo un arreglo? Con Israel, man, y bien claro, man, claro como el agua, man, tan claro como el agua, man. Cuando andaba allá de gato en la Riviera Maya y cuando tenía días de descanso y podía ir al mar, man, me metía al mar y esa agua está cristalina, man. El Caribe es un agua preciosa, un paraíso que hizo el Señor.
Y tú puedes mirarte las fucking uñas, man, de tan clara que está el agua. Y esto es claro, man, esto es bien claro. No es difícil de entender el significado de la palabra cosmos, man. Está hablando de Israel, con el único pueblo con el que se arregló el Señor, al único pueblo que el Señor le dio una constitución y seguimos, man. Orden, el único pueblo en orden que recibió un orden. El Señor le dijo a nuestro pueblo cómo debían de comer, man. Qué se comía, qué no se comía, cómo debían de vestir, cómo debían de vivir, cómo debíamos de ser en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro ámbito, man. El Señor dio reglas, man, un montón de reglas que son las leyes para poder caminar en esta tierra, man. Que eso era para que Israel se mantuviera como pueblo del Señor, pero sabemos que la ley no se pudo seguir, man, no se puede seguir completamente y nuestra gente quebró la ley, quebró el orden y el Señor, lo que más lo encabronó fue la idolatría, man. La idolatría es de las primeras leyes, man. O la primera, creo, no adorarás ni imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, man, si no me equivoco. Es la primera ley, man, para nosotros. Ahorita lo voy a agarrar, bro, nomás para confirmar, man. Y eso fue lo que más enfogonó al Señor, el quebramiento de esa ley. Orden, gobierno. ¿Quién dice la palabra del Señor que son los futuros gobernantes de la tierra, man? Los israelitas, man, los elegidos. Aprobio y armonioso, man. Y luego aquí también ornamento o, de, o decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales, como adorno de los cielos, man. Que a primera instancia, cuando lo lees, pues dices, no, pues sí, el mundo parte de las huestes, man, parte de los planetas, parte del universo, pero también hasta aquí va más profundo, man. Ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas. ¿Y quién dice la Biblia que son las estrellas, man, de este mundo? Lo voy a buscar aquí. A ver si lo tengo en esta carpeta. Ah, creo que no. Estrellas. Aquí en Cosmos. Dice Génesis 37:9. Al poco tiempo, José un patriarca de una de las 12 tribus, un hijo de Jacob, al que le tenían envidia sus hermanos porque era el amado de Jacob. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Porque ese es el orden aquí en la tierra, man. Israel, nosotros somos las estrellas, man. Él miró a cada uno de sus hermanos como una estrella. Eso enfogonó a sus hermanos, man. Apocalipsis 12:1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, que eso no está hablando de la Virgen María, man.
porque así agarraron esta escritura para ponerlo como la madre de Yahushaimen y darle adoración, pero esto está hablando de la nación de Israel, men, el pueblo de Israel. Acá el sol representa a Jacob y la luna representaba básicamente a la madre de los hijos de Israel. ¿Can? Y dice una otra vez en Apocalipsis 12:1, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, que eso sería la nación de Israel, men. O la, dice, de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, porque cuando entramos en Apocalipsis 12:1, vamos ahí, para que no nomás quede en el aire, men. 12:1, aquí dice. Dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón, y ese gran dragón es Roma, man, es Saúdom, que aquí está representando a Roma, porque el dragón era el dragón es un símbolo romano. Originalmente, el dragón es un símbolo edomita. Por eso es rojo el dragón, porque ellos son rojos, man. Y también otra nación que usa el dragón como símbolo son los orientales, man, los mongoles, chinos, japoneses, coreanos. Pero este símbolo aquí en la Biblia es Esaú Edom. Ellos traían, Roma tenía una bandera con un dragón. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Que eso está hablando de naciones edomitas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y esa escritura entra también en la profecía de este demonio edomita, que se me olvida el nombre, Herodes, que él quiso matar a Yahushai, man. Él quiso matar a nuestro Señor y tuvieron que huir a Egipto, man. Y ella dio a luz a un hijo varón que regía con vara de hierro y todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo batalla, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y esto está hablando toda esta escritura que acabamos de leer, es diferentes tiempos, man. Porque esta batalla, que ya me salí del tema, Selakia, pero esta batalla todavía, aquí en Apocalipsis 12:7, todavía no pasa, man. Esto es una guerra entre Esaú Edom y sus ejércitos contra los ángeles cuando Yahushai venga, man. Pero aquí brincamos de pasado a futuro. Ok, voy a regresar, nada más iba a dar un punto y Selaki aquí. Voy a agarrar
más escrituras para agarrar el entendimiento, que también ahí en el estudio está hablando que los israelitas son las estrellas. Jueces 5:20. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Císara, y eran israelitas en batalla. Y creo que esta era, si mal no recuerdo, la profeta Débora, que el Señor levantó para avergonzar a los israelitas en ese tiempo, man, que no tenían los huevos, man, puestos para ir a la batalla, man, y el Señor los avergonzó, can. Pero aquí el punto otra vez, las estrellas está hablando de israelitas. En Éxodo 32:13 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré, el Señor hace mención que Israel iba a ser tan grande y numeroso como las estrellas del cielo, pero otra vez las estrellas, y si no, y si con estas escrituras no entienden que la palabra mundo se refiere a los israelitas, como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre, ya ves. Hasta en esta escritura dice que Israel le iba a pertenecer a los israelitas para siempre. La tierra prometida, men. La tierra donde están las ratas, los falsos. Deuteronomio 1:10. Yahweh vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. Yo creo que con eso, men, no es, con el Espíritu Santo, no es tan difícil agarrar el entendimiento de que aquí la palabra cosmos no se refiere, como estos cristianos enseñan, men, que cualquier gentil o cualquier nación, cualquier hombre, no importa qué nación, este puede ser un hijo del Señor, men. Ya está decretado, ya está confirmado, pactado quiénes son los hijos del Señor, men. ¿Quiénes son los santos? La palabra santo significa apartado. ¿Quiénes son los que apartó el Señor para que fueran su pueblo? Esos son, esos son los israelitas. Y voy a ver qué, ya hicimos el punto, voy a ver qué más, si dice algo más. Porque como dicen los hermanos, tienes que masticar la carne y escupir los huesos. Aquí tiene equivocación, tiene verdad y tiene equivocación, ¿no? Tiene desviación. Y tenemos que digerir con el Espíritu Santo lo que es verdadero, lo que es bueno, men, lo que es lo correcto, y lo que es el engaño, escupirlo, tirarlo al retrete, men, sacarlo a la basura. Ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales, como el adorno de los cielos. Y acá abajo da otra definición, básicamente, el mundo, el universo, el planeta, el círculo de la Tierra, que eso es otra palabra, man. También en el griego hay otra palabra para mencionar al mundo como planeta. La multitud impía, toda la masa de hombres, ya ves, estos son los huesos. Aquí Esaú está poniendo huesos, man. La multitud impía, man, la gente malvada. Toda la masa de hombres, lo cual es falso, incorrecto, man. No son todos los hombres.
y por tanto hostiles a la causa de Cristo. Básicamente diciendo que cualquiera que se arrepienta de cualquier parte, de cualquier nación, es parte de este mundo. Y aquí estamos hablando del mundo de Israel, man. Israel es un mundo, man. Israel tenía las leyes, mandamientos, estatutos, que eso que te hacía, man, un mundo de gente, un círculo. Si tú andabas en otro país y te encontrabas a un israelita, podías hablar con él. Ibas, ¿cómo se dice?, a coincidir con él, man, porque estaban en el mismo mundo, porque estaban en la misma gente que recibió leyes, mandamientos y estatutos, man. Ibas a ir. Eso es como hoy en día, man, cuando vienes a esta verdad. Somos ajenos a este mundo, pero cuando estás entre hermanos, andas en tu mundo, man. No comes cerdo, no sigues, tratas de seguir las leyes, tienes el nombre del Señor. Ey, eso es ¿cómo se dice? Un, básicamente estás con alguien que está de acuerdo, porque somos una familia de fe. Tenemos el mismo acuerdo en la elección. Y también quiero ver la palabra iglesia aquí. Por eso lo anoté ahí. Vamos a la palabra iglesia. A ver qué significa la palabra iglesia. Porque ahí todo está fuera de orden, man. Todo está fuera de orden, man. Esaú lo ha hecho todo universal por medio del Vaticano, man. Hay iglesias en todos lados, pero la iglesia también tiene un significado, man. Vamos a la palabra iglesia. Church. En inglés iglesia se dice church. Se la que aquí vamos a ver cómo se dice en griego. Strong's G 1577. Ecclesia. Ecclesia. Eclesía G1577, la fuerza de la palabra. Y vamos a leer aquí, dice esquema, vamos a brincar hasta donde dice esquema del uso bíblico. Una reunión de ciudadanos convocados desde sus hogares a un lugar público, una asamblea. Vean que eso es lo que normalmente se entiende por iglesia, ¿no? Reunión de gente en un templo, en cuatro paredes, el domingo, en la misa, o el domingo en el culto, los cristianos o católicos, dice, una asamblea, siguiendo una asamblea del pueblo convocado en lugar público de concilio con el propósito de deliberar. Y ya nos fuimos acercando, ¿no? A la verdad. Ya dijo una asamblea del pueblo. Ahora ¿de qué pueblo? ¿De qué pueblo? Porque esa palabra y eclesia o iglesia fue utilizada por primera vez ¿para quién? Para los seguidores de la verdad, man. Ahí fue cuando esta palabra comenzó a ser utilizada y aquí está lo que significa la palabra iglesia, man. La asamblea de los israelitas, porque leímos que la verdad es para el mundo de Israel, únicamente para israelitas. Eran israelitas congregándose
y escuchando la palabra del Señor, men. Eran israelitas escuchando a Yahushai, después a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Pablo. Eran puros israelitas, men, porque la verdad del Evangelio es solo para Israel. La salvación le pertenece únicamente a Israel. Así que los únicos que se reunían para escuchar la palabra eran israelitas. Por eso es la asamblea de los israelitas. Esta es la correcta definición, men, 100% de la palabra iglesia. La asamblea de los israelitas. Y acá abajo hay huesos. Cualquier reunión o multitud de hombres reunidos por casualidad tumultuosamente. A eso no es la palabra iglesia, men. Tienen que ser israelitas. En un sentido cristiano, una asamblea de cristianos. Pero sabemos que en estas iglesias cristianas se reúnen de todo tipo de gente, man. Hace mucho allá en Babilonia, cuando estaba allá de mojarra, man, este, y un cristiano estuvo fucking chingue y chingue por meses, man. Todos los días, todos los domingos iba a tocarme al- a la puerta, man, porque quería que yo fuera a una iglesia, man. Y hasta que me enfadó el vato fui. Y cuando fui a su iglesia, esa iglesia se llamaba The Door. Se llamaba la puerta o las puertas. Y era una iglesia básicamente universal, men, porque había de todas las naciones ahí. Cuando yo entré, ni nomás fui una vez ahí, men. Me dieron unos audífonos. Entonces el pastor era un edomita. Estaba dando su mensaje en inglés y tenían un traductor. Y no se les escapa nada, men, a estos vatos, men. Quieren agarrar todo lo posible. Ellos andan equivocadamente y erróneamente creyendo que tienes que llevar casi a la gente a huevo ahí, man, para que sean salvos, pero no van a ser salvos de nada. Y en esos audífonos tenían un traductor que yo oía ni entendía ni madres de lo que estaban diciendo ahí. Pero lo que noté y lo que se me hizo extraño es que había gringos, había morenos, había latinos, había chinos, había orientales, creo que hasta musulmanes, man. O de esto, Selakia, de hindús había ahí, man. Toda la gente, man. Me sacó de onda eso, acá, porque ellos creen que esa es la iglesia del Señor. Una asamblea de cristianos reunidos para adorar en una reunión religiosa. Y hasta ahí están mal, porque también la palabra cristianos, eso no está hablando de que cualquier gente que vaya a una iglesia y se zambuta en el agua y sea bautizado en ese bautismo inválido, ahora es un cristiano, man. Eso no es un cristiano, man. Entonces aquí están los huesos, pero ya leímos la verdad, la carne, man. Aquí que no lo puedo marcar, la asamblea de los israelitas, man. De todo esto, de toda asamblea de cristianos fieles ya muertos. ¿Qué es esa madre? Recibidos en el cielo, cuerpo entero de cristianos esparcidos por toda la tierra, ya ves. Huesos, man. Entre todos los huesos encontramos la carne, un, la asamblea de los cristianos. Y ahora quiero buscar la palabra Cristo, porque cristianos creen que les dicen cristianos porque como era el Cristo, y hasta eso lo asocian como con la cruz, pero la palabra, a ver, que creo que la palabra cristianos no está en la Biblia.
Oh, ok. Sí está aquí, pero aquí nada más dice seguidores de Cristo. Entonces vamos a ver qué significa Cristo. Ya entré ahí, nomás dice que son seguidores de Cristo. Ah, Cristo. Chris. Christ. Ok. La palabra para Cristo es G5547. Strong's G 5547. Christos. Christos. Cristos dice, Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, ungido. Y ahí está, man, Cristo, o acá arriba dice, esquema del uso bíblico, Cristo igual a ungido. Eso porque él fue el ungido para venir a reunir al pueblo otra vez con el Padre, a hacer un camino, al pueblo de Israel. Él vino al cosmos, que es el mundo de Israel, las estrellas o el pueblo que hizo pacto, el pueblo que tiene una que le fue dado una constitución de cómo vivir, o como leímos, un arreglo, el pueblo arreglado para ser el único pueblo del Padre y de Yahushua, el pueblo de Israel. Entonces, Cristo igual a ungido, y acá otra vez dice ungido. Y eso es todo aquí, básico es rápido esta palabra ungido. Entonces, si la palabra cristianos es seguidores de Cristo, es ungidos, Mashiach. Cristo en hebreo antiguo es Mashiach, y cristianos es Mashiachim. Entonces los ungidos son los hermanos y hermanas en esta verdad, los que el Señor predestinó a ser salvos en estos últimos días. Y quise entrar ahí porque son tres palabras que estos llamados cristianos no tienen ni idea de qué significan. Ya han ido al campo y cada que les preguntamos qué quiere decir la palabra mundo ahí dice cosmos, no tienen, no, ni lo entienden, no saben que piensan que la iglesia también es como leímos en los huesos para cualquier gente, para cualquier cuerpo, para cualquier masa de hombres, cuando la palabra iglesia es únicamente para una congregación de israelitas, una asamblea de israelitas. Génesis 37:9. Al poco tiempo José, aquí lo tenía, Selaquia. No fui y lo busqué, ya lo tenía aquí. Ok, estas escrituras ya las leímos. Vamos a Romanos 11:1. Este es Pablo, el llamado apóstol de los gentiles, pero teniendo el entendimiento de la palabra cosmos y que la verdad solo es para Israel. ¿Quiénes son los gentiles entonces? Son israelitas que se habían perdido del camino, que habían abandonado la ley, habían abandonado la fe. Romanos 11:1. Entonces pregunto, ¿acaso Yahweh Bahasham Yahushai ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no.
yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín, porque el Señor no rechazó a su pueblo. Como dije, el Señor se enfogonó por la maldad de nuestra gente, que les quitó la heredad. En estos últimos tiempos. Nuestra gente perdió el conocimiento de que éramos israelitas. Acabo de ver una lección de un hermano, creo que era el hermano de Aguadá, donde este menciona que hasta hace poco nuestra gente dejó de saber que éramos israelitas, men. Con el tiempo de la conquista había tribus de indígenas que son israelitas que tenían el conocimiento que eran israelitas, men. Creo que la tribu de Manasés sabían que ellos eran descendientes de Manasés. En Isaacar había ciertos reportes de ciertos indígenas o aztecas, como sea, que sabían que ellos eran de la tribu de Isaacar, men, y así por toda la tierra. Todavía cuando trajeron en esclavitud a los llamados afroamericanos o a los llamados africanos, que no eran africanos, eran israelitas del reino del sur, esparcidos en regiones africanas, de cuando huyeron de la destrucción de Israel, 70 después de Yahushai, o como le dice el mundo, 70 después de Cristo, que es Yahushai Mashiach. Cuando Roma destruyó lo que quedaba de Israel, el reino del sur, nuestros hermanos salieron huyendo a diferentes partes del mundo, de diferentes regiones de Europa, diferentes regiones de Asia, pero hubo una mayor concentración o población que huyó a África, man, y se estabilizaron en esa costa llamada la Costa Dorada, que fue donde principalmente atraparon y secuestraron a los morenos, man, a Israel del sur, israelitas del reino del sur, y los trajeron en esclavitud a este lado del mundo, al continente americano, principalmente a Babilonia, pero también iban a islas y a otras partes, man, que toda esta región era controlada por Esaú Edom. Había ingleses, había franceses, había portugueses, había españoles, naciones edomitas, comprando esclavos, tratando esclavos. Y el punto por lo que menciono esto, había esclavos, men, morenos, israelitas del sur, del reino sureño, que ellos venían cantando canciones, canciones antiguas que se cantaban en Israel, men, como la de los ríos de Babilonia. ¿Qué tenían que ver africanos con los ríos de Babilonia y hablando del Señor, man? Esas eran canciones de Israel. ¿Qué tenían que ver africanos cantando con los carruajes del Señor, man, que iban a venir a salvarlos? Esas son canciones de israelitas, man, y en 1620 había israelitas cantando canciones de Israel, a los llamados afroamericanos. Pero el Señor borró nuestro conocimiento total de que éramos israelitas, hasta que vino Abba Bivens, o en esos tiempos, tal vez creo que poco antes, había una congregación de israelitas, una iglesia, que se llamaban los Keep Commanders en inglés, que sería como los guardianes de la ley. Los guardianes de la ley eran morenos de la tribu de Judá, allá en Estados Unidos, diciendo que ellos eran judíos, man, a la manera de estas ratas,
pero ya andaban acercándose a la verdad. Hasta que vino Abba Vivens y pulió la verdad y luego los ancianos le dieron otra pulida hasta que vinieron los apóstoles y fue el 100% y es el 100% de la verdad, man. Hasta ahí empezamos a recuperar nuestra heredad, que nosotros somos el pueblo del Señor, can, las tribus de Israel. Entonces Israel no fue desechado. El Señor recuperó a Israel, man. Comenzó a recuperarlo en 1969 con el profeta Abba Vivens, que si pueden entenderlo, él era Elías en la reencarnación. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha. Y eso está hablando de los israelitas. Y a las cabras a su izquierda, man. Porque también hay, hay paganos o hay de estos gentiles de otras naciones que se miran como israelitas, man. Había reportes de que puede ser falso, pero que este presidente realmente él viene de una cizaña, man, viene de otra gente, como esta mujer, man, Claudia Sheinbaum, según ella es mexicana, según ella es isacarita, pero no es isacarita, ella es una rata de la tribu de Amalek, man, ella es una edomita y está en gobierno y hay mucha gente que tú crees que son este, israelitas, jacobos, o aquí en Isaacar mexicanos, y no son de aquí, men. Ellos vienen de otras gentes, vienen de otras naciones, de otras tribus, de otros pueblos que no pertenecen a la nación de Israel. Y como mencioné, yo tengo un sobrino que su papá, él desciende de musulmanes, men, de árabes. Y mi sobrino pues no es Jacobo, man. Pero todavía puede ser como Israel fue esparcido en todo el mundo. Por eso no podemos cortar a nadie por cómo se mira o por el linaje que crea que trae, man. Porque puede venir un chino o un musulmán o un hindú completamente diferente a como se mira un indígena o a como se mira un moreno. Y él puede ser un israelita, man, porque Israel fue esparcido por toda la tierra. Una maldición, men, un castigo de nuestro Señor a nuestra gente. Entonces, podemos mirar un chino aquí y tal vez ese chino es un israelita. No, no podemos cortarlo. Si escucha el mensaje, lo cree, lo toma el nombre del Padre, eso va a ser su espíritu dando testimonio que Él es pueblo del Señor, can. Y es por sangre. Pero como estaba diciendo aquí, nosotros no podemos saberlo a simple vista, pero el Señor sí. Por eso dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre. ¿Y quién fue el pueblo que el Señor escogió? Los israelitas. Y primeramente los primeros israelitas que van a regresar al Señor es la elección, man, las primicias de Israel. Y después todo el pueblo, man. Vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y el mundo fue hecho para la nación de Israel, man, para los israelitas. Y entre toda nuestra gente hay
pues no mezclas, pero hay gente que se mira como israelitas que el Señor va a separar, men, que el Señor va a quitar. El Señor va a saber, "Ey, este no es un Jacobo, man. Bótalo, este es un edomita. Aunque está negro, pero es un edomita. Va a agarrar un indígena y va a decir, oh, este no es un fucking Jacobo, man. Este güey es de allá es un elamita, man, y lo va a botar, man. Va a hacer esa separación. Mateo 15:24. Entonces Yahushua le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar. Ya ves, ¿a quién vino el Mesías a ayudar? ¿A quién fue enviado? ¿Cuál era su misión? Solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel, man. Plano y simplemente, tan claro como el agua. Ya ves, si lo pueden agarrar, este, Jacobos que miran este video por primera vez o hermanas, el Señor no ha desechado a Israel, man. Le dio un castigo, pero está escrito que Israel iba a ser recuperado. Por eso vino Yahushua a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se le perdió al Señor? Esa nación con la que hizo pacto, man. El pueblo de Israel, que se le salió del redil, man. Se fue, como dice el Señor, en pos de las naciones, man. Se fue y agarró las costumbres de las naciones. Por eso vino Yahushua. Esa misión es exclusiva, esa misión imposible era exclusiva únicamente para rescatar a los israelitas, men. Y esa misión solo podía ser cumplida por Yahushua, el hijo de Yahweh. 4 de Esdras 7:10. Y dije así, y dije, así es, Señor. Entonces me dijo, también es la porción de Israel, porque por amor a ellos hice el mundo, todo el globo. ¿Por amor a quién? A los israelitas, que el Señor creó el mundo. Eso es profundo, eso es pesado. Y cuando Adán transgredió mis estatutos, que esos eran los primeros, el primer pueblo del Señor, los adanitas, el pueblo elegido, que esos adanitas hoy en día son los israelitas. Y cuando Adán transgredió mis estatutos, porque esos espíritus vinieron en reencarnación en el pueblo de Israel. Esta verdad, entendemos la reencarnación. La reencarnación es bíblica. Adán transgredió mis estatutos, entonces se decretó lo que ahora se hace. Entonces las entradas de este mundo se hicieron estrechas. Y como dice la escritura ahí en Génesis, cuando el Señor botó a los adanitas del huerto, donde salía la fruta, donde salían hongos comestibles, no ocupaban sembrar y salía el trigo, men. Básicamente estaban a todo dar ahí, men, los adanitas, viviendo, comiendo, reproduciéndose. Estaban ahí como la película esa ¿cómo se llama? Del Avatar, men, donde salen los navis y viven en la tierra y viven a toda madre, men, porque en esa tierra simboliza a Israel viviendo en el huerto del Edén, men, donde la tierra les da sin dificultad, men, el fruto. Así estaban los adanitas, sin dificultad. Nomás iban y cortaban las peras, las manzanas, los duraznos. El trigo salía solo, salía sin plaga, salía sin cizaña. La tierra era blanda para cosechar, todo era fácil, hasta que transgredieron la ley y el Señor les puso el camino difícil, la vida difícil. Entonces las entradas de este mundo se hicieron estrechas, llenas de dolor y aflicción. Hasta la mujer, antes la mujer, las adanitas, nomás aventaban a los niños, en el parto, fácil, sin dolor.
como un pedo, men, aventaban un chiquillo, men. Pero el Señor le multiplicó los dolores de parto. ¿Con? En esa misma, como dice aquí, las entradas de este mundo se hicieron estrechas, difíciles, llenas de dolor y aflicción. Son pero pocas y malas, llenas de peligros y muy dolorosas, man. Por eso estamos en esta situación. Pero como dice aquí, el Señor hizo el mundo para Israel, man. Y cuando Yahweh Shai venga y establezca su reino, entonces vamos a tomar nuestra heredad, man. Vamos a tomar posición de toda la posesión de las naciones y de la tierra, man. Todo nos va a pertenecer. Hay escrituras donde dice que no se van a cerrar las puertas del reino, man, porque día y noche van a estar entrando tesoros de las naciones, man, a Israel. Y esto es todo, Akim. Ya espero que haya sido edificante la lección. Selakia, si me estaba yendo o alejando, sea toda la gloria, toda la honra y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham Harakakodash. También doble honor a nuestros apóstoles, obispos, ancianos y maestros de la Great Millstone, la gran piedra de molino, y Shalom, Guabarak, paz y bendición a la elección.